Entonces, a ver, estábamos diciendo en la clase pasada, pues arrancamos con lo que eran las cuadráticas. ¿Recuerdan cuál era la principal característica de las ecuaciones cuadráticas? ¿Cuál era? Que X tiene que estar elevado a la 2. ¿Y qué? ¿Cuál es la principal característica de Que X las tiene que estar elevado a la 2. que tiene un término, pues como su nombre lo indica, cuadrático, ¿cierto? O sea que uno de los términos debe estar elevado al cuadrado. ¿Listo? Esa es la principal característica. Decíamos que tiene 3 términos, ¿sí? Pero a veces pues puede faltar este o puede faltar este. El único que nunca puede faltar es el término que precisamente tiene elevado al cuadrado. Porque si falta este, digamos, si este no está, pues nos quedaría convertida en una ecuación lineal, ¿cierto? Bueno, y la clase pasada vimos cómo resolvíamos las ecuaciones si no tenemos o este término o este término. Ahora vamos a ver cómo la resolvemos cuando tenemos los 3 términos completos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí nos vamos a la presentación del día de hoy. Entonces es la segunda parte de las cuadráticas, ¿cierto? Entonces aquí pues tenemos dos formas básicas en las cuales podemos resolver la ecuación cuadrática. Una que es por factorización y la otra que es por fórmula. ¿Listo? Bueno, aquí me quedaron invertidas las... Vamos a ver primero este caso, que es el caso pues más sencillo. No sé si alguno de ustedes se acuerda cómo se resolvía ese caso de factorización en particular. ¿No? Bueno, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener pues los 3 términos, ¿cierto? Pero algo muy importante es que al lado del primer término, es decir, en la A que veíamos, pues el número que encontramos siempre es 1, ¿sí? O sea, no existe ningún número al lado del x cuadrado, como acá, como acá. No existe ningún número acá, ¿sí? Los otros dos términos, pues sí están acompañados de un número. Aquí está acompañado de 5, aquí está acompañado de 6, pero aquí pues el número que la acompaña es 1, ¿sí? Esa es la principal característica que tenemos que tener en cuenta. Señora. Bueno. Lo segundo, entonces, pues ya para resolverlo es muy fácil. Vamos a establecer 2 paréntesis, ¿sí? El primer término de cada paréntesis siempre va a ser x, y el signo, perdón, del primer paréntesis corresponde al segundo signo, al segundo signo o al signo del segundo término. En este caso está positivo, entonces el primer paréntesis queda como positivo. Y en el segundo paréntesis multiplicamos los signos, el segundo y el tercer signo, más por menos, menos, ¿sí? Entonces, este signo se coloca acá, más por menos, menos. ¿Listo? Y ahora, estos dos números de acá, ¿cómo los hallamos? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar dos números. Si los signos de acá son diferentes, entonces que restados me den el número de acá y multiplicados me den el tercer término, ¿sí? Entonces, miren, 6 menos 1 me da 5, positivo, más 5, ¿cierto? Y 6 por 1 me da 6, o sea, menos 6, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo factorizada la expresión y ya lo único que tengo que hacer es igualar cada uno de esos dos paréntesis, o sea, x más 6 igual a 0, x menos 1 igual a 0, y despejar la x como una función, una ecuación lineal. Entonces simplemente el 6 que está sumando pasa al otro lado a restar, ¿cierto? 0 menos 6 me da 6, y al otro lado, pues este menos 1 está restando, igual pasa a restar, a sumar, perdón, ¿sí? Entonces obtenemos así los dos valores. Recuerden que cuando estamos hablando de cuadrática,
pues estamos obligados a dar dos valores para X, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué representan esos dos valores para X? Cuando hacemos la gráfica, que la haremos más adelante, cuando hacemos la gráfica, pues esos dos valores representan los dos valores donde se corta la curva con el eje X, ¿sí? Aquí estaría el menos 6, por ejemplo, y aquí está el 1 que nos da aquí en el resultado, ¿sí? ¿Está claro? Sí, señor. ¿Sí? Sí, Bueno. señora. Entonces, características importantes, les repito que aquí no haya ningún número acompañando la X, o sea, que el número sea 1. Y lo otro importante también, perdón, que no, creo que no lo mencioné, es que esta X de acá debe ser positiva, ¿sí? Es necesario que este término sea positivo. Si no es positivo, pues tengo que multiplicar toda la expresión por menos 1 y cambiar los signos de acá, ¿ok? Porque esto necesariamente tiene que ser positivo. Si no es positivo, sino negativo, pues al multiplicar X por X no me va a dar el número de acá, el término de acá, ¿sí? Entonces necesariamente este debe ser positivo, ¿ok? Listo. Entonces vamos a ir a hacer unos ejercicios de ese tipo. Listo. Entonces acá, para factorizarlo, bueno, vamos a igualar a 0, ¿cierto? Porque es una ecuación. Y ahora sí, entonces, lo primero que hacemos entonces, buscamos dos paréntesis, ¿cierto? Hacemos dos paréntesis. ¿Qué significa factorizar? Factorizar, como les he dicho antes, es descomponer en factores. Quiere decir, por ejemplo, si yo tengo el 20, yo lo puedo descomponer en 4 por 5, porque al multiplicar 4 por 5 me da 20, ¿sí? Eso es factorizar. Acá lo que hacemos es buscar dos factores, este será 1 y este será el otro, que al multiplicarlos entre sí, o sea, al hacer toda la multiplicación completa, pues me dé como resultado este trinomio que tenemos acá. Lo que pasa es que pues lo podemos hacer de la forma, digamos, más sencilla de hacerlo, pues es conociendo el método de factorización, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo. Listo. Entonces acá, ¿cuál es el primer término? ¿Qué quedaría acá? X. X acá, ¿cierto? Y X acá también. Listo. ¿Qué signo va acá? Positivo. Positivo, ¿cierto? ¿Y aquí qué signo iría? El mismo positivo. Positivo, ¿cierto? Entonces recordemos, el signo de acá es el signo de acá y el signo de acá es la multiplicación. En este caso, más por más me daría más, ¿sí? Ahora, tenemos ambos signos están positivos. Entonces vamos a buscar dos números que sumados me den 5 y multiplicados me den 6. ¿Cuáles serían esos números? Profe, pues sería 6 y el 1 como en la que nos mostraste de ejemplo, que prácticamente es la misma, que cambia un signo. ¿Seguro a alguien se le ocurre otra respuesta? Pues porque tú no, bueno, lo que yo entendí fue que, pongamos, que si se restaban esos dos números, nos daban el segundo, que es el 5. Entonces, 6 menos 1 nos da 5 y 6 por 1 da 6. Pero tienes que usarlos con los signos que están acá. Entonces te quedaría 6 más 1, 7. Entonces no te da el número de acá. Tiene que ser que sumados te den este número. ¿Sí? Creo que es 2 Sí. y el Listo. otro Entonces, da 3. exactamente. 3 y 2. Entonces, algo importante cuando voy a escribir los números. Siempre el número más grande, en este caso el 3, lo escribimos acá. Y el número más pequeño lo escribo acá. ¿Ok? Listo. Entonces será 3 y 2. Y el paso siguiente, pues ya es ¿cuál? O sea, ahí ya factoricé, pero todavía no he dado la respuesta a la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Profe, creo que se debe multiplicar por uno toda la ecuación. Igualamos a 0, ¿cierto? Listo. Entonces, x más 3 igual a 0 por un lado. Y por el otro lado, x más 2 igual a 0.
Y pues despejamos la X en cada uno de ellos, ¿verdad? Voy a bajar esto más. Entonces aquí mi primera respuesta sería, ¿cuánto? X igual a Menos 3, ¿cierto? El 3 está sumando, pasa a restar. Y el X2 sería X igual a menos 2, ¿cierto? Y ya, ahí tengo solucionado, pues, el ejercicio. Ya sé cuáles serán los puntos donde se corta la gráfica con el eje X, que es lo que estamos hallando, ¿sí? Listo, vamos a hacer otro. Listo, vamos a hacer entonces el siguiente. Entonces acá nuevamente, bueno, debe estar igualado a 0, ¿no? Entonces lo primero, pues ponemos los dos paréntesis, ¿cierto? El primer valor, entonces sabemos ya que es X en ambos lados. Siempre será X. Recuerde, aquí no puede haber ninguno al lado de ese X cuadrado. ¿Ok? ¿El primer signo cuál es en este caso? negativo. Negativo. ¿Y el segundo? Entonces, menos por más me da Menos. menos, ¿cierto? Entonces, el segundo signo de acá también será negativo. Ok, listo. Entonces, ahora tengo los dos signos negativos, son iguales también, ¿cierto? Vamos a buscar dos números que sumados me den 11 y multiplicados me den 24. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles? Dos números que sumados les den 11 y multiplicados 24. ¿Cuáles son? Creo que es el 6 y el 5. 6 y 5. 6 más 5, 11. Perfecto. Pero 6 por 5, 30. No. Debe dar 24 también. No me sirve. 8 y 3, claro. 8 más 3 me da 11, ¿cierto? Y 8 por 3 me da 24. Entonces aquí les dije el número más grande va en el primer paréntesis y el otro en el otro. Listo. Y ya, entonces lo que hacemos es lo mismo. X menos 8 igual a 0. Y el otro será X menos 3 igual a 0. ¿Sí? Y aquí entonces despejamos. X1 será igual a, el 8 está restando, pasa a sumar, ¿cierto? Y en el otro caso, el 3 está restando, también pasa a sumar. Entonces nuestros valores serán X1 igual a 8 y X2 igual a 3. Y listo, terminamos. ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente. Ay, Dios. Entonces en este caso, lo mismo. Bueno, primero igualamos a 0. Luego entonces hacemos los dos paréntesis. Ya sabemos que el primer término es X en ambos, ¿cierto? El primer signo será positivo o negativo. Positivo. Positivo, ¿cierto? Y ahora más por menos menos, entonces el segundo signo será negativo, Negativo. ¿cierto? Listo, aquí tengo, entonces miren, ahora los signos nos dieron diferentes. Entonces cuando los signos nos dan diferentes, buscamos dos números que restados me den este número que tengo acá y multiplicados me den este número que tengo acá. ¿Qué número tengo acá? 1, claro. Entonces vamos a buscar dos números que restados me den 1 y multiplicados 20. ¿Cuáles serían? Sería 3 menos 2. 3 y 2. Entonces,
3 menos 2, bueno, me da 1, perfecto. Pero 3 por 2 no te da 20. Debe cumplir las dos Profe, condiciones el al mismo 5 tiempo. o el 4. 5 y 4. Entonces, miremos. 5 menos 4 nos da 1, ¿sí? Bien. Y 5 por 4 me da 20. Más por menos, menos. Perfecto. Entonces, los números serán 5 y 4. Entonces, recuerden que siempre deben cumplir las dos condiciones, que sumados nos den este o restados nos den este y multiplicados este. Si no cumple algunas de las dos condiciones, pues esa respuesta no es. Entonces aquí tenemos x más 5 igual a 0 y la otra será x menos 4 igual a 0. ¿Sí? Y ahora simplemente pues ya sabemos los dos valores de x, ¿cierto? Será x1 igual a menos 5, el 5 está sumando, pasa a restar. Y aquí x menos 4 igual a 0. Perdón. Sabemos que el 4 está restando, también pasa a sumar. Quiere decir que nuestra gráfica pasará por esos dos puntos, ¿sí? Listo. Entonces, hallar esto, pues son hallar las raíces, hallar los cortes de la curva con el eje X, significa solucionar la ecuación. De todas esas formas posibles se puede expresar esos resultados que estamos hallando, ¿sí? Bueno, entonces cuando me dicen hallar las raíces es esto, hallar las X, no es hallar la raíz cuadrada de nada, pues en el contexto de ecuaciones, ¿no? En el contexto de ecuaciones cuadráticas, hallar las raíces es hallar los dos valores de X por los cuales pasa la gráfica. ¿Listo? Bueno, aquí entonces vamos a resolver el último ejemplo que tengo acá. Entonces, X y X. Listo. Entonces, ¿el primer signo cuál es? Menos. Menos. Ajá. Y el segundo signo, menos por menos, me da Positivo. positivo. Listo. Positivo. Nos da uno negativo y uno positivo. O sea, son de diferentes signos. Entonces, como son de diferentes signos, tengo que buscar dos números que restados me den el segundo y multiplicados me den el tercero. ¿Cuáles podrían ser? El 9 por 3. 9 y el 3. Entonces, 9 9 menos por 3 3. me da 6, ¿cierto? Y 9 por 3 me da 27. Entonces, recuerden siempre, en el primer paréntesis va el número más grande y en el segundo el otro, ¿sí? Porque si no los ponen en ese orden, pues cuando tienen el mismo signo, como en estos que hicimos antes, no tengo problema. Pero cuando tienen diferentes signos, entonces la respuesta les va a dar al otro lado. Entonces es importante siempre en el primer paréntesis poner el número más grande, ¿ok? Listo. Y aquí pues ya hacemos lo mismo. Simplemente hallamos los dos valores. Entonces, X menos 9 igual a 0. Y el otro será X más 3 igual a 0. Entonces este valor de X será X igual a 9, ¿cierto? Y el otro será X igual a menos 3. Listo. Y encontramos así los dos valores. Recuerde que este se llama X1 y este se llama X2. Este 1 que yo tengo acá es un subíndice, ¿sí? Entonces, pues tiene que ser de tamaño más pequeñito que la letra. Lo que pasa es que aquí a veces se le complica a uno todo el tema, pero es un número pequeñito que va acompañando a la X y muy, muy importante que va adelante de la letra, ¿no? Porque si lo ponen atrás, pues tiene otro contexto completamente diferente y indicaría pues que la operación no... Indicaría que no está completamente resuelta la
la operación, que no está completamente despejado, ¿sí? Entonces, muy importante ponerlo adelante de la X y muy pequeñito. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿O está Profe, la claro? verdad, sí, por lo que tuve problemas con el micrófono, que no la pude escuchar desde el comienzo, profe. Bueno. Entonces, mira. eh, primero que tienes que tener en cuenta en estos ejercicios es lo siguiente. ¿Dónde está? Acá. Sí. Entonces, es lo siguiente. Que el primer término, pues para que lo reconozcas y sepas que puedes aplicar este caso de factorización, ¿sí? Que el primer término, pues tiene que ser 1, ¿sí? O sea, no debe haber ningún número aquí acompañando la x cuadrada. Y que esté completo el trinomio, o sea, tenga el término cuadrático, el término lineal y el término independiente, que es la C, ¿sí? Los 3 términos. ¿Listo? Entonces aquí Sí, hacíamos señora. un ejemplo. ¿Sí? Lo primero entonces pues es reconocerlo. Lo otro muy importante es que este signo de acá sea positivo, la x al cuadrado debe estar positiva. ¿Listo? Entonces son dos condiciones, que estén los 3 términos, bueno, 3, que estén los 3 términos, que el primero sea 1, el que acompaña a la x, y que sea positivo, ¿sí? Sí, Si no se señora. cumple alguna de esas, pues no se puede solucionar de esta forma. Listo. Entonces después buscas dos Bueno, pues, paréntesis. Haces dos paréntesis, ¿sí? En el primer paréntesis siempre estará la X, ¿ves? Siempre estará la X. El signo del primer paréntesis es el signo del segundo término, o sea, este tal cual, está positivo, lo pones positivo. Si estuviera negativo, pues lo pondrías negativo, señora. ¿sí? Normal. Y aquí en el segundo paréntesis el signo que va a ir siempre va a ser la multiplicación de este y este, ¿sí? Del segundo y el tercer signo. Entonces, más por menos me da menos, entonces pones el signo del segundo paréntesis. ¿Listo? Luego miras los signos que te Bueno, sí, dieron. señora. Si los signos que te dieron son diferentes, como en este caso, buscas los números que restados te den este y multiplicados este, ¿sí? Si Sí, los señora. signos que te dan ambos son el mismo signo, buscas los números que sumados te den este y multiplicado este. Entonces, por ejemplo, en este caso, 6 menos 1 te da 5, ¿sí? Porque dijimos que restados te dé Sí, este. señora. Y al mismo tiempo, 6 por 1, 6, entonces que multiplicados te den este de acá, ¿sí? Entonces, así hallas los números. Ah, bueno, sí, señora. Después igualas cada uno de estos a 0, ¿sí? Y despejas. El 6 está sumando, pasa a restar. El menos 1, pues si el 1 está restando, pues pasaría a sumar. Y lo que estás hallando en realidad son los dos puntos, por los cuales esta es la gráfica de una función cuadrática. Entonces lo que estamos hallando aquí son los dos puntos por los cuales corta la gráfica en su eje X. ¿Sí? Ah, bueno, sí, ¿Listo? señora. Ok. Sí, señora. Entonces, Gracias, pues profe. ok. Listo. Entonces aquí mirando los ejemplos, si ambos son positivos es que sumados den este, y si los números, si da un paréntesis negativo, otro positivo es que restados este. ¿Listo? Bueno, Sí, señora. ok. Entonces miremos el siguiente caso. Aquí tenemos otro caso de factorización, ¿sí? Aquí, ¿cuál es la diferencia? Entonces igual, decimos que que estén completos los 3 términos, ¿sí? Que el primer término esté positivo. Si no decíamos, si no lo encontramos positivo, debemos convertirlo en positivo multiplicando toda la ecuación por menos 1, lo que implicaría el cambio de signo de este y de este también, ¿cierto? Y tercero, que el término cuadrático sí tenga un número acá diferente de 1, ¿sí? Cualquier número diferente de 1. Entonces tenemos aquí un ejemplo. 6x cuadrado menos 7x menos 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces, lo primero que hacemos es multiplicar toda la ecuación por este número, por este que aparece acá, ¿sí? Es lo primero que hacemos. Entonces, 6 por 6 me da 36. Listo. Tomo este mismo 6 y lo voy a multiplicar por 7. Entonces, 6 por 7. Pero aquí en el segundo término
voy a dejar indicada la operación, es decir, no voy a escribir 42, sino voy a escribir 6 por 7x, ¿sí? Y la necesito siempre dejarla así porque después pues tengo que hacer una operación particular con esto, entonces la dejamos así. Y nuevamente 6 por 3 me da 18, ¿listo? Igual a 0, entonces clarísimo, multiplico todo por el primer número que tengo acá, ¿listo? Ahí multiplicamos. Ahora, siguiente paso. Entonces, voy a hacer un intercambio de números. Este 7 lo voy a sacar de ese paréntesis y el 6 lo voy a meter dentro del paréntesis, ¿sí? Siempre tenemos que hacer esa operación, si no, el siguiente paso pues no sería posible. ¿Listo? Bueno. Sí, señor. Después de que he intercambiado los números, ¿qué voy a hacer? Entonces vamos a hacer una operación similar a la que hacíamos en el ejercicio anterior. Sacamos dos paréntesis, como acá, dos paréntesis. En el primer paréntesis, en el primer término, voy a ubicar la raíz cuadrada de este primer término, ¿sí? Pues la raíz cuadrada pues va a ser necesariamente el número con el que inicié, ¿sí? Porque pues lo que hice fue multiplicar por ese mismo número. Entonces en este caso pues 6 por 6, 36, pues es la raíz de 6. Y acá pues x, 6x y 6x, ¿sí? Ese va a ser mi primer número. Luego, igualmente, este signo que tengo acá lo pongo acá, multiplico los signos, menos por más, más, y lo pongo acá, ¿sí? Y ahora, entonces me dio uno negativo y uno positivo. Entonces voy a buscar, como son signos diferentes, dos números que restados me den 7, pero al mismo tiempo multiplicados me den 18, ¿sí? Entonces 9 menos 2 me dará 7 y 9 por 2 me da 18 al mismo tiempo. Recuerden que en el primer paréntesis va el signo, el número mayor. ¿Listo? Bueno. Pero aquí, ¿qué pasa? Que yo afecté este trinomio, este polinomio. ¿Por qué lo afecté? Pues porque multipliqué todo por 6, ¿sí? Entonces, al multiplicar todo por 6, pues tengo que también dividir todo por 6, ¿sí? Tengo que dividir toda la expresión entre 6. Y acá lo que hacemos es mirar a ver de qué forma puedo simplificar esas fracciones, ¿sí? 6 es lo mismo que 3 por 2. Entonces no escribo el 6 como tal, sino escribo 3 por 2. Este 3, pues lo que va a hacer es dividir los dos términos que tengo acá y este 2 me va a dividir los dos que tengo acá. ¿Sí? Entonces 6 dividido 3 me da 2, 9 dividido 3 me da 3. Y esto es lo que me queda en la expresión. X6 dividido 2 me da 3 y 2 dividido 2 me da 1. ¿Sí? Y me queda entonces finalmente esto después de que ya he efectuado la simplificación. ¿Sí está claro? Sí, ¿Hasta señora. ahí? Bueno, Profe, ¿y dime. por qué se tiene que multiplicar? ¿No es que se tenía que dividir por 6 el número que queda al otro lado de la X? ¿Por qué se tiene que dividir? ¿Por qué se Dime. tenía que multiplicar? ¿Que por qué se tiene que multiplicar? Ya, pues lo multiplicamos básicamente para convertirlo en un caso similar al que vimos antes, ¿sí? Para poderlo factorizar de esta forma, digamos que ese es el método pues, de factorización para hallar los dos factores que corresponden a este trinomio. ¿Sí? ¿Por qué? Pues simplemente cuando tú identifiques que estás en este caso de factorización que está acompañado aquí con un numerito, pues la forma de hacerlo es eso, ¿sí? Simplemente si está acompañado un número, pues yo multiplico toda la expresión por este número de acá, ¿sí? ¿Para qué? Para convertirlo en un trinomio que me quede factorizable como el caso anterior, ¿sí? Es, digamos que uno de los pasos de este caso de factorización en particular. Listo. Entonces tenemos acá los dos factores, pues los igualamos a 0, ¿sí? Y despejamos. El 3 está restando, pasa a sumar, entonces 0 más 3 me da 3.
y luego el 2 está multiplicando la x, lo pasamos a dividir, ¿ok? Entonces me queda x1 igual a 3 Señora. medios. Lo puedo dejar, ya saben, como fracción o lo puedo colocar como decimal. Importantísimo aquí, por favor. Pasan primero el 3 y luego el 2. Si lo hacen al contrario, ya, el ejercicio quedó mal, ¿sí? Entonces, primero el término que esté más lejos de la x y luego el otro, ¿ok? Acá igual, primero el 1 está sumando, pasa a restar, y luego el 3 que está multiplicando la x, pasa a dividir. ¿Listo? Y acá, pues, nuevamente los dos valores que hallamos de x, pues corresponden a los dos puntos donde se corta la curva con el eje x, ¿sí? Entonces dice que el 1 es 3 medios, un 3 medios es 1,5, ¿cierto? Entonces aquí está, 1,5. Y un tercio, pues un tercio 0,333, aquí está ubicado en el punto 0,3333, ¿sí? Cuando yo tengo esto aquí en fracción y lo quiero trasladar al plano cartesiano, pues lo más fácil sí es convertirlo en fracción para poder ubicar los puntos dentro del plano. ¿Ok? Vamos a hacer otros ejemplos dentro de este casito también. Listo. Entonces, no sé. Entonces aquí en este, vamos, se necesita un poquito más de espacio. Vamos a dejarle aquí espacio. Bueno, entonces lo primero que hacemos es ¿qué? ¿Qué dijimos que es lo primero? El primer paso, Multiplicar multiplicar todo por, en este caso también nos tocó por por 6. 6. Sí, listo. Entonces 6 por 6 nos daría 36. Voy a tomarme este de acá porque es que a veces me demoro más volviendo a escribir. Entonces nos quedaría 36x cuadrado, ¿cierto? Luego entonces dijimos que multiplicamos acá, pero este número no lo vamos a efectuar la multiplicación, sino lo dejamos indicadito. Y luego multiplicamos el 4. Entonces 6 por 4 nos da 24, ¿cierto? Listo. Siguiente paso, entonces, ¿cuál era? ¿Cuál era el siguiente paso? Creo que No, sí, profe, se me olvidó. Se invierten los numeritos acá. El 5 se saca del paréntesis y el 6 se mete dentro del paréntesis. Ese es el paso. No hice nada más. Solamente los invertí. ¿Sí? Listo. Ahora sí, ya después de que los invierto, puedo empezar ahora sí a hacer la factorización. Entonces, para factorizar, saco los dos paréntesis, ¿cierto? Y arrancamos de ahí. Entonces, en el primer paréntesis aquí, ¿quién va de primeras? ¿Qué número iría? X positivo. X positivo, pero ya no va solo, porque acuérdense que ahora sí tengo un número acá. Entonces, ¿qué número va? 6x. 6x. La raíz cuadrada de 36. Exacto, entonces le sacamos la raíz cuadrada a este número. Siempre va a ser pues el número con el que arranqué necesariamente. Entonces será 6x aquí y 6x acá, ¿cierto? Listo, ¿ahora qué hago? ¿Qué sigue? Allá los signos. Los signos. Entonces el signo de acá será... ¿Qué signo va aquí, chicos? Negativo. Positivo. Negativo. Negativo. ¿Por qué negativo? Porque simplemente pongo el mismo de acá, negativo, ¿sí? El segundo signo, el que viene desde acá, desde el principio. Listo. ¿Y el signo de acá cuánto me da? Positivo por Negativo. lo que es menos por... Positivo porque multiplico menos por menos más, entonces más. Listo. Ahora, vamos a buscar dos números que sumados me den 5 y multiplicados me den 24. Perdón, que restados.
que restados me den 5, restados porque recuerden tengo diferentes signos, entonces que restados me den 5 y multiplicados 24. ¿Cuáles serían esos dos números? 8 por 3. 8 por Serían 3. 8 y 3, ¿cierto? Entonces 8, recuerden que el número más grande se pone en el primer paréntesis, no importa el signo, y el 3. Entonces menos 8 más 3 me da menos 5. Recuerde que es el que quedó afuera, ¿no? Y 8 por 3 me da 24. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué es lo otro que tengo que hacer? ¿Cuál era el paso siguiente? Dividir todo en... Tenemos que dividir todo entre 6, ¿cierto? Entre 6. Entonces, vamos a escribirlo. Vi un chat que me decía HP y yo, what? Y después me di cuenta que me está diciendo la marca. Entonces, acá dividimos todo entre 6. Listo. Bueno, en este paso, entonces, lo que hacemos ahora entonces es verificar si este 6, si yo puedo dividir los dos términos de alguno de los paréntesis entre 6, pero tienen que ser los dos términos. O sea, si ambos números del paréntesis son divisibles por 6. ¿Sí? Entonces, en alguno de esos dos paréntesis se puede dividir por 6 los dos números. ¿Sí o no? Preguntilla, el ER, el Express Replacement. No, ¿cierto? O sea, porque acá, bueno, acá se podría dividir 6 entre 6 me da 1, perfecto. ¿Sí? Pero 8 dividido 6 ok, no me da o sea, exacto. Million sí, pero Y aquí al otro no. lado, pues 6 dividido entre 6, pues me da 1. Bueno, Perfecto. Pero 3 dividido Profe, entre... perdóname, te interrumpo. Señora. ¿Será que le puedes decir al que está hablando que apague el micrófono mientras tú explicas? Es que le está hablando por allá, quién sabe qué cosa. Por favor, profe. Sí, señora. Que no hables tan duro. David, habla. Es que te alcanzan a escuchar. Más bajito. Bueno, entonces, decíamos que no encontramos no se puede dividir estos 2 por 6 ni estos 2 por 6. Entonces, cuando no se puede hacer ese procedimiento, lo que hacemos es descomponer este número, ¿sí? En dos factores. Los dos factores en los que los podemos descomponer serían ¿cuáles? ¿Cómo? ¿En qué factores lo podemos descomponer? ¿El 6? Entre 3. 3 por 2, ¿cierto? 3 por 2. Porque 3 por 2 me da 6. Listo. ¿Y este de acá lo puedo dividir por 3 o por 2? Este primer paréntesis. ¿Por 2? Por 2. Por 2. Entonces, simplificamos el 2. Entonces, mitad de 2. Bueno, pues ya... Entonces, simplificamos este 2 de acá, ¿cierto? Con este de acá. Y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría mitad de 6, 3, ¿cierto? Mitad de 8, 4. Y ya nos queda ahí en eso el primer paréntesis. Listo. Y ahora hacemos lo mismo con el segundo. Entonces el segundo ambos son divisibles por 3. Entonces cancelamos este de acá y simplificamos acá. ¿Sí? Y ese segundo paréntesis nos quedaría como tercera de 6, ¿cuánto es? 2, ¿cierto? 2x más, ¿y aquí qué número me quedaría? 3 dividido entre 3 me da
1. 1. ¿Listo? Perfecto. Ahora entonces, pues, ¿qué hacemos? Igualamos cada uno de estos factores a 0 por separado. Voy a hacer eso como a este ladito, tal vez. Entonces nos quedaría 3x menos 4 igual a 0, ¿sí? Y despejamos la x. Entonces me quedará x igual a, voy a hacerlo en un solo paso. El 4 está restando, lo paso a sumar, ¿cierto? Recuerden que se va de primeras y nos queda, el 3 está multiplicando la x, pasa a dividir. ¿Listo? Y ahí obtenemos el primer valor, o sea, x1. ¿Sí? Bueno, y hacemos lo mismo con el segundo. Entonces, nos quedará 2x más 1 igual a 0, ¿cierto? Y después, entonces, despejamos la x para hallar el valor de x2. Nos quedará igual a, el 1 está sumando, pasa a restar, ¿cierto? Y el 2 está multiplicando este 2, ¿no? No nos confundamos. Este es el 2 del subíndice, o sea, el 2 chiquitico de ahí, ¿cierto? Y este 2 que está multiplicando pasa aquí a dividir. ¿Listo? Y obtenemos así los dos valores de x. Tenemos resuelto ahí el ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Hacerlo aquí. Profe, Señora. el pedacito que no entiendo es el que usted saca ahí a la derecha. Ah, acá. Ese es el que no entiendo cómo sacarlo, profe. Tú tomas el primer paréntesis que nos dio, ¿sí? Esto. 3x menos 4. 3x menos 4. Y lo Siempre, igualas a 0. Siempre. Siempre lo vamos a igualar a siempre. 0. Siempre, siempre, siempre. Listo. Bueno, Y despejas. Entonces el 4 está restando, lo pasas a sumar. El 3 está multiplicando, lo pasas a dividir. Listo. Coges ya. el siguiente, lo igualas a 0 también. Siempre lo igualas a 0. Y despejas. Mm, El 1 está sumando, lo pasas a restar. Por eso aquí está menos 1. Y el 2 está multiplicando, lo pasas a dividir. Y listo. ya, ¿Sí? profe, ya. Gracias, profe. Profe, yo tengo otra pregunta. Dime. ¿En qué caso se multiplica toda la ecuación por -1? ¿En qué caso se multiplica toda la ecuación por menos 1? Cuando este número de acá te quede negativo. ¿Sí? Por Sí, ejemplo. gracias. ¿Sí? Listo. Bueno, vamos a hacer aquí otro ejemplito entonces. Control X. Listo. Entonces, lo primero que hacemos es ¿qué? ¿Cuál es el primer paso? Multiplicar todo por 2. Multiplicar por 2. Multiplicar todo por 2. Entonces me daría, voy a copiarla. Listo, entonces al multiplicar me queda 2 por 2, 4, ¿cierto? Recuerden que aquí queda indicado, no lo hacemos completo, sino solamente ponemos paréntesis y lo dejamos ahí. Y 2 por 3 me da 6, ¿cierto? Siguiente paso, ¿cuál es? Invierto la operación. Invierto la operación en el segundo término. Invierto los términos, en realidad, no la operación como tal. Entonces, listo. Entonces nos daría... Pregunta. Listo. Entonces acá el 5 lo dejamos afuera, ¿cierto? Una customer que Y el con 2 Streetweaver, lo dejamos aquí dentro del paréntesis, ¿sí? Listo. Siguiente paso, ¿cuál es? quiero saber Después de si todavía invertir. tiene garantía para otro tipo de cosas o ya no. O sea, ya hizo el record normal. Obviamente, pues nada, le cambiaron. El Sería número. dividir todo por... Ah, no, sí. No, aún no. Todavía no.
¿Te buscan los signos, profe? Entonces sería sacar raíz cuadrada. Sacamos de X. los paréntesis, ¿cierto? Los dos paréntesis. No, es un Reaper. Entonces un paréntesis aquí, otro aquí, ¿cierto? Igual a 0. Y hallamos pues los términos, ¿sí? El término del primer paréntesis, ¿cuál es? 4X. La raíz. Sería 2X. La raíz. Entonces, la raíz de 4 es 2. 2x. Dense cuenta, por favor, que aquí no va elevado al cuadrado, ¿no? Porque estoy sacando la raíz del 4, que es 2, y la raíz de la x cuadrada, que es x solita, ¿sí? Entonces, solo me queda 2x. Y aquí también será 2x, ¿cierto? Listo. El signo del primer paréntesis, ¿cuánto es? El signo de acá será Positivo. positivo. Y el signo del segundo paréntesis será Negativo. negativo. Listo. Buscamos entonces, como los signos son diferentes, dos números que restados me den 5. Recuerdes el de afuera, ¿no? Que restados me den 5 y multiplicados 6, que serían ¿cuáles? 3, profe. 3. 3 y Sí, señora. 3 y 2. Sí, señora. Pero mira, es que No, profe, yo digo restados que te, seis por que dos. restados te den 5. No, profe, no. No. 3 y 1. 3 y 1. Restados te deben dar 5. Por 3 eso, menos profe. 1 te da 2. No te sirve. Que restados me den 5 y multiplicados 6. Hay 3, profe. 3. Por eso, profe. 3 Yo menos que nos da 3 seis. te da 0. No te sirve. creo que 5 menos 3. 6 por, profe, 6. 5 y 3. 5 menos 3 me da 2. No, me tiene que dar 5. Y 5 por Profe, 3 te da 6 y 15. 1. 6 y 1. 6 menos 1 me da 5. Ajá. Profe, Y 6 y 6 por 1. 1, 6. Sí, señorita. Entonces sería 6. El número más grande va en el primer paréntesis y el número más pequeño en el segundo. ¿Sí? 6 y 1. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Después de que hayamos eso, ¿qué parte me falta ahora? Bajamos los paréntesis. O sea, Dividir multiplicamos y dividimos. todos. Antes, sí, pero antes de eso, dividir todo ¿por cuánto Por- tendría que dividir? Por Por 2. 2. Por 2. Claro, porque multipliqué por 2, pues divido entre 2. Listo. Ahora vamos a simplificar. Es lo que hicimos acá, con todos esos palitos. Entonces, miro a ver si alguno de los dos paréntesis, los dos números del paréntesis son divisibles por 2. Los dos números. ¿Hay alguno de los dos paréntesis que los dos números son divisibles por 2? El primero. El primero, ¿cierto? Puedo dividir entonces el 2 entre 2 y el 6 entre 2. Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, aquí simplemente simplificamos, ¿cierto? Acá ponemos un palito. Y aquí también. Listo. Y entonces, ¿qué valores nos daría? Nos daría x, ¿cierto? Porque 2 dividido 2 me da 1 y 1 por x, más 6 dividido 2 me da 3. Listo el primero. Y el segundo, pues ya no le hago absolutamente nada porque el 2 ya lo gasté aquí con este, ¿sí? Entonces me quedará 2x menos 1. Listo. Y ya, entonces ahora, ¿qué es el último paso? Igualar los dos paréntesis. Igualamos los dos paréntesis a 0, ¿cierto? Entonces, x más 3 igual a 0, ¿sí? Y despejamos la x. Entonces, x es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos da? Es Menos 3, ¿no? Entonces, está positivo, pasa a restar, menos 3. Listo. Y hacemos la otra.
Entonces cogemos este de aquí, 2x menos 1, 2x menos 1 igual, menos 1 igual a 0, ¿cierto? Y despejamos la x. Entonces me quedará x igual a, ¿cuál es el primer valor que paso? Sería Más 1. sobre 2. 1, Uno sobre positivo, ¿cierto? Sobre 2. 2. Positivo también el 2, ¿cierto? Dos. Porque recuerden que se va con el signo que tenga acá. Si aquí me hubiera quedado menos 2, pasa aquí a menos 2. Pero como está positivo, pues sigue positivo. ¿Listo? Y terminamos el ejercicio. ¿Ok? Y vamos a hacer el último. Pues vamos a hacer este. Profe, ¿y por qué quedó en 2? No entendí ese pedazo. Acá. Porque mira, ¿te Al lado de acuerdas? la derecha. ¿Te acuerdas que desde acá nos dio 2? O sea, yo estoy Porque acá lo que con 3 chats, Lo que o sea, ponemos si es cierra uno, el valor del primer término, la raíz. Entonces nos daba 2x acá y 2x acá, ¿sí? Sí, señora. Cuando estábamos dividiendo, entonces dividimos este paréntesis, pero este no se puede porque mira que el 2 sí es divisible por 2, pero el 1 no. Entonces Sí, como el 1 señora. no, se deja igualito. Míralo, queda así. 2x menos 1, mientras que este quedó x más 3. 2x más 3, el 3 pasó al otro lado, etcétera. Y acá, pues en este, por eso te quedó el 2 y el 2 lo pasas a Ya. dividir. ¿Listo? Ya, profe, gracias. Y vamos a hacer el último ejemplo. Voy a subir esto por acá en arriba. Ay. Hacerlo en otra hoja más bien. Listo. Bueno. Entonces acá verificamos que sea otra vez el mismo caso, entonces dense cuenta que sí, está con un número acá, que tiene los 3 términos completos. ¿Listo? Y pues lo solucionamos. Entonces lo primero será ¿qué? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Multiplicar todo por 3. Multiplicamos todo por 3, ¿cierto? Entonces nuevamente alguna noticia venga de lo YouTube, copio no sé, acá o sea, porque me queda más fácil. Entonces 3 por 3 me me da está 9, diciendo como, ¿cierto? en verdad necesitamos señora, pues yo qué hago como ese Acá, perdón. Listo. Acá multiplicamos por 3. Lo pongo dentro de paréntesis, así el número sea 1 para acordarme que lo tengo que invertir. Y 3 por 2 me da 6. Listo. Acá. Siguiente paso era ¿cuál? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Términos? Invertir. Entonces aquí el término que tengo es 1. Entonces se sale 1 y dentro del paréntesis meto 3. Listo. Siguiente paso, ¿cuál es? ¿Cuál es el siguiente paso? Poner los paréntesis para la ecuación Poner 1. los paréntesis, exactamente. El primer término, ¿cuánto es acá? ¿Cuánto será? 3x. 3x, exactamente. Entonces 3x en los dos lados, ¿sí? El primer signo, ¿cuánto es? Negativo, profe. Negativo. El segundo signo será Positivo. positivo, listo. Miramos, entonces, como uno nos dio negativo y el otro positivo, entonces son dos números que restados me den este. Entonces, dos números que restados me den 1 y multiplicados al mismo tiempo me den 5. ¿Cuáles son? Restados 1 y multiplicados 6, perdón. 3 por 3. Restados Digo 3 por 2. 3 por 2. Entonces 3 menos 2 nos da 1, ¿cierto? Y 3 por 2 me da 6. Sí, señora. Entonces el 3, recuerden siempre en el primer paréntesis el mayor y el 2 en el otro. Listo. Siguiente paso. ¿Cuál es? Dividir todo entre 3. Dividimos todo entre
3. Dividimos todo entre 3, ¿cierto? Listo. Miro a ver si en alguno de los dos paréntesis puedo dividir los dos términos. Entonces se podrá dividir Profe, el primero. en el primero, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es, nuevamente, simplificamos solo con ese primero. Entonces, ¿cierto? Y la respuesta que nos da es... Entonces, ¿cómo nos quedaría? X menos 1, o sea, el primer paréntesis. ¿Sí? 3 dividido 3 me da 1, ¿cierto? Entonces X menos 1, ¿cierto? Y el segundo paréntesis me quedaría... Igual como está, o sea, 3x más 2. Exactamente. Entonces a ese no le hacemos nada porque ya el 3 lo utilizamos completico para este de acá, ¿sí? Listo. Y ahora el último paso es... ¿Cuál? Último paso es... igualar a Igualar los 0. dos paréntesis a 0. Entonces X menos Igualar. 1 igual a 0 y el otro es 3X más 2 igual a 0, ¿ok? Y pues simplemente despejamos la X, ¿cierto? Entonces el 1 está sumando, restando, perdón, pasa a sumar. Entonces mi primer valor, ¿sí? Mi primer valor. Exacto. Y el segundo, entonces X sub 2. Acá. Y el segundo valor nos dará igual a... Igual a menos 2. menos 2, Menos 2 ¿sí? sobre 3. Sobre 3. Aquí sí quedó miniatura. Listo. Entonces obtenemos los dos valores. X1 igual a 1 y X2 igual a menos 2 tercios. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, Señora. Bueno, entonces como está claro van a hacer un ejercicio ustedes ahí en su casa. A ver si, cómo les va. ¿Listo? Uno solito. Pero este no. Espérenme un segundito, les digo cuál. Voy a buscar una hoja, profe, y lo voy a hacer aquí. Listo, busquen hojita, papel. Pero este ejercicio hay que mostrarlo acá o cómo? ¿Cómo? O Pues sea, es necesito... nomás hacerlo ya o Sí, hay no, que hacer. sí, tienen que hacerlo ahí, sí. Pero pues quiero ver si lo